No, después que responden, es un montón, es un dream team editorial de la industria en sentido. Vamos a intentar mantener un poco el espíritu que planteó Mauro en su primera intervención, que es decir, que tratemos que esto sea algo parecido a un cumpleaños de la carrera y que haya una torta con 30 velitas. O sea, me gusta como mantra en ese punto. Pero como pregunta disparadora, cuéntenos sus experiencias en la carrera de edición, así bien amplio y que sea una charla, que a partir de ahí vayamos derivando, porque está buenísimo que sigan estando presentes con nosotros en la carrera. No ha sido un paso hacia más. Profesores que fueron titulares de cátedra, en el caso de Leandro fue el primer director de la carrera de edición. O sea, es un montón eso. Una de las épocas doradas de la carrera de edición. Por eso son muchos y muy gratos momentos que vivimos. Así que como pregunta disparadora, eso, cuenten su paso por la carrera, experiencias, anécdotas, y la hacemos relajada la charla. Comiencen. Hola. Yo anoche estaba pensando, decía, como no hay libreto, digo, ¿qué hacemos? Y me acordé de una charla de Steve Jobs, creo que fue en Stanford, cuando, si no la vieron, búsquenla, la verdad que vale la pena. Él habla de los puntitos, ¿no? Es decir, cómo a lo largo de la historia hay puntos, nos van pasando cosas, y que vamos a tener idea de qué pasó en esa historia solo al final, no cuando están pasando. Y yo creo que llegué a la carrera de edición por eso, porque pronto se fueron pasando cosas a lo largo de mi historia, y un buen día yo estaba dando clases de marketing en la Universidad de Palermo, ahí en Mario Bravo, casi Córdoba. Me cruzo con Elena Zurra. Elena Zurra era la secretaria académica de bibliotecología cuando estaba Romano, que hoy la nombraron, y me dice, Juan, sos el único tipo que conocemos que por un lado trabajó en una editorial, que era Salvat, ella había sido asistente nuestra con Carlos Laurendi, y ¿se acuerdan de Carlos Laurendi quién es, no? El que me echó, no se acuerdan de eso. Bueno, y me dice, Juan, necesitamos un profesor para marketing y ventas. Y si vos sos profesor de marketing, y fuiste gerente de ventas de la editorial Salvat. O sea, medio como que parece que cuadra. Bueno, ahí me fui a la Facultad de Filosofía y Letras, yo venía de Palermo, venía de la Universidad de Belgrano. Había dado clases en un lugar que me enamoré, que fue un secundario de adultos en Villa Ballester, con un grupo de psicólogos sociales. Por eso creo que esta es una historia de amor promiscuo, hoy le llamarían, bueno, poliamor, creo, ¿no? Es decir, me empecé a enamorar de esto de la docencia cuando fui a ese colegio. Bueno, después ya digo, seguí en Palermo, seguí en la Universidad de Belgrano, y cuando llego a Filo, digo, esto es una fauna totalmente diferente. Y bueno, y ahí de vuelta, vos decís, ¿tenés lugar para más amor? Bueno, y fue así, me enamoré, me tomaron, cosa que estaba bueno, y tuve que inventar una materia. Ojo, yo ya venía con el machete, estaba dando en la misma materia en otros lugares, pero ahora orientada totalmente al ámbito editorial. Uno de mis primeros alumnos fue el señor que está allá atrás, que es, ahí está, Néstor Rabé, primera promoción, pero él fue una excepción de la primera promoción, porque todos los de la primera, o los primeros alumnos, no eran estudiantes de edición, eran estudiantes de historia, estudiantes de letras, estudiantes de educación, pero no de edición. Y el único que venía ahí, ¿por qué me acuerdo de Néstor?
porque me hace acordar a la revista mexicana, ¿se acuerdan? Ahora le llaman cómics. En la parte de atrás de las revistas mexicanas había la propaganda de Charles Atlas, que era un alfeñique chiquitito que empezó a hacer tensión dinámica y se transformó. Bueno, cuando yo conocí a Néstor, era un alfeñique chiquitito, tímido, qué sé yo. Y con el tiempo había un tipo que empezó a crecer, no solo como persona, como sujeto, como persona que realmente quiero muchísimo, sino muscularmente. Se entrenaba y decía, wow. Bueno, tengo otras anécdotas, pero vamos. ¿Se acuerdan cuando les dije al principio que íbamos a ser más relajados, anecdotarios? Era verdad, ¿vieron? No tanto. Bueno, ¿cómo entré yo a esta carrera? Bueno, en realidad me hizo entrar y me empujó Ricardo Nudelman, que fue en realidad el primer titular de la carrera, de la materia de introducción a la actividad editorial. Luego también entró Alejandro. En realidad me dijo, mirá, lo que pasa que es una carrera nueva, que había empezado por un impulso de la Cámara Argentina del Libro, que el presidente era Rodríguez, que es el actual titular de DASA, creo que estaba Ana María Cabanela, ahí está Hugo Levín, que también estuvo en eso y creo que uno de los que firmó el convenio con la Facultad de Filosofía. Y hay un personaje que aparece en todas partes cuando uno habla del libro, que es Isai Clase, que era uno de los que nos empujaba a todos y luchaban para hacer la carrera. Bueno, vino Ricardo y me dijo, mirá, necesitamos gente que conozca un poco del tema, que haya ido a la universidad, que pudiera dar una clase. Le dije, bueno, mirá, qué sé yo, después de un tiempo le dije, bueno, sí, te acompaño, qué sé yo, ponele 2 años o 3. Bueno, sumamos un poco más. ¿Qué pasa? Que Ricardo, por circunstancias de la vida, tuvo que ir a trabajar a otro lado, a otro país, y nada, quedamos Alejandro y yo. Durante Alejandro no pudo estar acá, que iba a estar, pero no pudo, que somos compañeros desde el principio de la carrera. Y bueno, quedamos a cargo de la materia, sin darnos cuenta, y seguimos hasta ahora. Y los primeros alumnos que tuvimos en realidad no eran exactamente iguales a los que están en este momento. Había gente mucho más grande, chicos jóvenes, muchos tenían otras carreras hechas, les interesaba entrar a la edición. Era un conjunto de personas totalmente distintas que fueron cambiando con el tiempo. En este momento, bueno, todavía sido teóricos y la mayoría de los alumnos ahora son chicos jóvenes. Han entrado. Y bueno, tuvimos algunos alumnos, como acá el señor que tengo a mi derecha, bueno, Néstor, que luego terminaron en realidad ocupando puestos en la carrera. Y uno de los líos fue armar un programa. Ricardo tenía una experiencia, porque había 2 clases en distintos lugares. Y el programa era complejo porque teníamos que armar un programa de introducción a lo que era el mundo editorial, sin tener demasiada, no había ninguna experiencia similar. Entonces la idea era juntar material que en ese momento no era muy abundante. Ahora en este momento hay un montón de material, libros escritos, ensayos, revistas que se dedican a ello. En ese momento no había casi nada. Juntamos diversos textos, recortes. Y me acuerdo que usábamos en un momento un libro de guía que había publicado justamente Isai Clase, un libro de un señor que se llama Dati, no me acuerdo del título ahora, que describía una manera de cómo editar libros de una manera un poco precaria, pero que nos sirvió en el principio de base. Bueno, armado eso, fuimos mejorando y además en 30 años fuimos cambiando casi totalmente el programa. Fueron cambiando las circunstancias, cuando empezamos no existía, bueno, todo lo que era digital casi era pensado, la edición
por demanda tampoco existía, bueno, no sé, que hay textos que nosotros planteábamos, o explicábamos cómo se podía editar una enciclopedia y un diccionario, que ahora eso no sirve exactamente para nada, entre otros sistemas. O sea que bueno, fuimos aprendiendo y a su vez, que me dio la carrera de rebote, que me mantuvo todo el tiempo afilado, porque tenía que aguantar las preguntas de los alumnos cuando venían a sobre todo en las clases presenciales. Ahora se ha perdido un poco esto con en las clases presenciales siempre había preguntas que me llevaban a ver otra cosa, a buscar material. Así que en realidad me sirvió también a mí para mi propio aprendizaje. Bueno, eso es un principio de cómo entré a esto. Gracias Horacio, gracias Juan. Muchas gracias por la invitación, Mauro Dobuski. Gracias por la coordinación, Pablo Canalicchio. Y gracias a ustedes por estar aquí. Efectivamente me parece que es un cumpleaños, cumplir 30 años no es poca cosa. Y también voy a hacer como ellos, recordando el inicio. Efectivamente en ese inicio que comenta Horacio, había otras dos personas que participábamos en esas primeras charlas con Ricardo Nudelman en un departamento allá en la calle Elvini, una media cuadra de Caseta, ¿te acordarás? Que eran Alberto Díaz, que estaba en Planeta en ese momento, y yo, que estaba muy dedicado al mundo editorial y que no pudimos ingresar en ese... y además eran gerente editorial de Planeta. Entonces estaba complicado realmente en términos de tiempos y le dije que me diera el fin de semana. Ese fin de semana se hizo un encuentro en Uruguay, impulsado por la Cámara del Libro y también por Isaac Clase, que era un entusiasta de todas estas cosas de formación, con la Book House de Inglaterra. Y me encuentro con dos o tres profesionales amigas, una de ellas Trini Vergara, la otra Marisa Toneser. Y le pregunto si me acompañarían a dictar la materia. Y me dijeron que sí. Cuando ellas me dijeron que sí, yo acepté y así se conformó la cátedra. Estaba a cargo mío y Trini Vergara y Marisa eran las excelentes editoras, por cierto, eran las jefas de trabajo práctico. Inicialmente empezó Carlitos Salud, los que tenemos muchos años en el libro conocemos, librero de muchos años y eso, y después se sumó un requisito que había en la facultad, que era que el nombramiento solo era posible si tenía grado universitario. Primer cuestión que ya hacía difícil la carrera. Y era muy interesante el desafío personal, se expresaban dos o tres cosas. La primera era llegar desde Planeta a una materia en un ámbito al que uno pertenecía. Yo soy profesor de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. O sea, yo soy de ahí, pero al mismo tiempo estaba en Planeta y tenía que dictar administración de la empresa editorial para un alumnado que, como bien decía Juan, era complejo, heterogéneo, con saberes diferentes, algún profesional que venía de muchos años de vida profesional y un chico que salía del secundario y ni siquiera tenía el CBC, porque no eran exigidas las dos materias del CBC, salvo Sociedad de Estado y Conocimiento Científico. Era todo un tema. Había que adaptar bibliografía, había que adaptar porque no existía. Pero además se daba una contradicción muy evidente que además se expresaba en que la carrera nació como una tecnicatura. Luego cambió de edición. Es decir, estaba pensada técnicamente como para formar profesionales hacia la empresa editorial, ya que el acuerdo, que lo había firmado Hugo efectivamente, era un acuerdo con la Cámara del Libro, es decir, una mezcla de situaciones en una facultad que nació en 1896, la Facultad de Filosofía y Letras, como una contrapartida a la formación profesionalista que tenía la UBA, que era la Facultad de Medicina, de Derecho, Ingeniería, etc. Un lugar donde se preservaran saberes más puros, donde se preservara otras lógicas. A esa gente había que enseñarle cómo se costea un libro, es decir, cómo se obtiene un criterio de rentabilidad, ya cultural o ya económico, pero que la eficiencia es importante en cualquier cosa, y hablar cuando se manejan recursos públicos como una editorial universitaria. Es decir, era una mezcla muy difícil. Eso lo hacía muy atractivo. Mabel era el alma de esa carrera, y entonces impulsaba un montón de cosas. Y yo, como formado en la academia también, como profesor de historia, como
profesor del ciclo básico, etc., insistía mucho en algunos saberes que también tenían que tener los alumnos. Por ejemplo, historia de la edición. Al punto tal que fue por impulso de Mabel que en el 95 publiqué un libro con Eudeva, se llamaba El mundo de la edición, una empresa de cultura, un librito bastante flojo, por cierto, bastante deficiente, pero fue por el impulso de Mabel, porque necesitábamos, ella me decía, mira, de alguna manera una de las formas de crear el campo es con ese tipo de cosas, necesitamos que haya una bibliografía que esté ahí apoyándonos. Es más, yo me acuerdo que uno de los libros que usaba Juan, y lo compartíamos a veces, era un libro que yo lo había promocionado en el año 70 y pico, siendo promotor de Cúspide, que era el libro de Kotler, de Russell, sobre mercadotecnia. Es decir, Kotler o Russell, uno de los dos, ¿no? Kotler, un clásico del libro de mercadotecnia. Entonces se daba todo este conjunto de contradicciones que era lo que hacía, por un lado difícil, por el otro lado muy lindo. Y es muy lindo hoy ver que muchas de esas personas son profesionales, y son profesionales con las que uno sigue trabajando. Y muchos se constituyeron en importantísimos editores, como es el caso de Ana, que además estaba graduada en letra, que creó la editorial Ampersand, como es el caso de Graciela San Martín, que está por ahí, que tiene una editorial, como es el caso de muchas personas que deben haber estado en la mesa anterior, seguramente, desde Marianel Linares hasta Esteban Zabaljauri, que me cruzaba por ahí. Y una cosa que me parece interesante, y con esto termino, era un acuerdo que entonces hacemos en la Cámara, con la Cámara del Libro, porque decíamos, ¿cómo podíamos articular con la Cámara del Libro algunas acciones? Uno era, y lo hablábamos antes con Hugo, el tema de las pasantías. Para mí es estratégico el tema de las pasantías, es decisivo. El problema es que yo le explicaba a Hugo, porque tuve pasante cuando era director de Eudeva, y tuve pasante siempre, porque siempre, como tuve muy ligado a la carrera, siempre aceptaba pasantes, me gustaba que vinieran pasantes. Hay que darle seguimiento a una pasantía. Entonces requiere que uno planifique una tesis, elija una bibliografía, le dé seguimiento a la pasantía. ¿Quién en el mundo del libro tiene ganas de hacer eso? Un gerente que está con 10.000 preocupaciones, no está para ponerse a seguir tesis de doctorado o tesis de maestría. Entonces, esa es la primera dificultad. El segundo aspecto que me parecía esencial era que los alumnos tuvieran relaciones con la Feria del Libro. Por eso me parece importantísimo que esto se esté haciendo aquí. Y al punto tal, que acá está María del Carmen Caeiro, que hicimos un acuerdo con la Cámara del Libro y María del Carmen fue a la Feria del Libro de Guadalajara, si recuerdo bien, justamente con financiación de la Cámara Argentina del Libro. Después otra persona, Marianita López Aramburu, fue a IBI en Cartagena y hicieron otros viajes. Entonces, para sintetizar, la necesidad de pensar entonces un espacio como el de la edición como un espacio de una organización que tiene que ser eficaz y que tiene que tener entonces procedimientos, lógicas, costos, etc., profesionales, es decir, ustedes. Y en segundo lugar, una posibilidad de seguir ampliándose en el mundo, conocer las ferias internacionales, porque no vamos a poder hacer crecer la industria editorial argentina solo desde nuestro mercado. Gracias. Excelentísimo, excelentísimo. Por favor, aplauso. Estas palabras nos dicen de algún modo el espíritu que está teniendo esta jornada. Desde el principio estamos, queremos que sea, estamos marcando algún tipo de político editorial con lo que estamos haciendo y diciendo, ¿sí? Con la conformación de los espacios, como bien dice Leandro, que estemos acá en este momento, en la feria, en las jornadas, editores, graduados, profesores, diferentes generaciones, es mucho lo que decimos. Desde ese lugar yo les pregunto, parecería, yo también lo digo el día de hoy, que hay una resistencia de filosofía, por así decirlo, con la carrera de edición, con el tipo de cosas que hacemos. Y también quedó claro cómo nace la carrera hace 70 años, las mesas anteriores fueron sobre historia de la carrera y demás, y esta cuestión de los convenios con la Cámara del Libro. Mi pregunta es, ¿sienten que hoy la industria, el día de hoy, nos acompaña? O sea, ¿sienten que los lazos entre academia e industria están a su máximo esplendor? ¿O que podrían hacer acciones? Y de ser así, son tres personas que respeto muchísimo, que vayan tirando ideas para que justamente para que las tomemos, sin varias de algo, algunas cosas como para que postas
que las nuevas generaciones nos toque tomar y potenciar. Bueno, a ver, con respecto a la resistencia, empecemos por la facultad. Cuando yo empecé a ir, yo usaba traje, una taller Samsung, anteojos Ray-Ban, y en el 93 tenía celular. Cada vez que iba a firmar, yo sentía que los profesores miraban de atrás y decían, este es de los servicios. Con el tiempo me fui ayornando y dejé la corbata, con esas cosas. Pero sí, no solo en la facultad, sino en los alumnos que venían de otras carreras, la primera pregunta que yo hacía era, ¿qué onda con marketing? ¿Por qué? Porque si hay algo que tiene que ver con el capitalismo salvaje, mortal y que mata a los chicos, era la fantasía del marketing. Bueno, después aprendimos que es una herramienta que creo que nos sirve para muchísimas cosas a todos, ¿no? No importa la ideología que tengas, te sirve. De hecho, si uno observa, lo usan todos. Esa fue una de las cosas. Y en términos editoriales, no sé qué pasaba al principio, pero ya en los últimos años yo he trabajado como consultor para muchas empresas, haciendo capacitación, y muchas fueron editoriales. Y de pronto, como yo trabajaba en la carrera, me pedían gente. Entonces yo le decía, mirá, habla con tal, que es el secretario, una secretaria académica, habla con tal, que es el director. Yo les mandaba un email, les mandaba el email a ellos y les decía, hagan la búsqueda. Y de hecho, mucha gente que estaba como estudiantes ingresaron en editoriales como Repar o, no me acuerdo otras, pero por ese tipo de búsqueda. Es decir, no había ninguna resistencia de parte, por lo menos lo que yo vi los últimos años. Al principio, la verdad, no tenía idea. Bueno, no, con respecto a lo primero, me parece que es verdad que la carrera de edición a veces aparece como medida insertada dentro de filosofía, que bueno, la idea en general de la mayoría de los alumnos es otra. Bueno, pero en el caso nuestro, yo justo con Alejandro damos lo que sería la primera materia que tenían que usar los alumnos. Y en general nos encontrábamos con el problema de que, es verdad, venían con una idea distinta. La mayoría, tenemos que sacar la idea, venía más bien con la idea del escritor o del intelectual que publicaba, no del editor. Entonces teníamos que a veces decir cosas salvajes para cambiar, no sé, hay una de Alejandro que era genial, que dijo, bueno, los libros dicen son como las empanadas, tienen tapa y relleno. Con lo cual provocó un escándalo. Pero era la manera era salvaje. Pero era un poco para remover el ambiente, para discutir, porque en realidad había toda una idea de lo que era la edición. Ahora quizás los chicos que llegan ahora están distintos, pero al principio había una especie de resistencia, era difícil explicar qué era eso de la edición, que era el papel del editor, cualquiera, un marchand de arte y todo lo demás, que todos son unos personajes siniestros, lo mismo que cuenta con el marketing, que es una práctica diabólica, parece. Bueno, a nosotros nos pasaba, y tratábamos para que los alumnos pensaran de otra manera. Yo llevé gente que era, por ejemplo, del Planeta, llevé varias veces a Ricardo Sabanes, que era justo de una empresa que daba para que diera charla y hablara con otro discurso. Todo eso fue cambiando. Sí, que lo Bueno, pero tenía un discurso, podía dar los dos discursos, Ricardo, era un tipo brillante. Pero yo le pedía que contara justamente toda la estrategia de marketing, de investigación, de mercado y demás. Bueno, y con respecto a la inserción en el mundo editorial, yo creo, por mi experiencia, me encuentro en las editoriales con montones de gente que trabaja, que son graduados en edición y que han conseguido el trabajo por eso.
quizás habría que hacer alguna actividad más y tratar de modificarla, pero me parece que hay una inserción de la carrera, sí, en este momento dentro del mundo del TEA. Era un poco la mesa anterior que estuve viendo que decían algo así. Lo mismo. Yo creo, me cuesta responder a lo que dice Pablo, salvo de manera intuitiva, porque uno no tiene los datos. Habría que, coincido con lo que dice Horacio, habría que hacer además Horacio, que tiene una trayectoria importantísima en materia institucional, ha sido presidente de la Cámara, ha sido presidente de la Fundación, pero no tiene un panorama claro y está en la carrera, es porque no es claro. Pero tuviste en la Cámara años, presidente de la Fundación El Libro, de paso me enganchaste 4 años en la Comisión de Cultura, me dijo que iban a ser 2, después me dijo otros 2, 4 añitos. La verdad, habría que tener datos, y esa es una investigación necesaria. Respecto a la marginalidad, comillas, en la Facultad de Filosofía y Letras, por miles de razones, porque, te vuelvo a repetir, una facultad creada en el 896, una carrera creada hace 30 años, estamos celebrando esos 30 años. Una especificidad, nace como tecnicatura, con una lógica que no es exactamente la de producir académicos investigadores en el mundo de la edición, etc., aunque se ha desarrollado también eso muchísimo. Existen importantísimos investigadores, cito uno, con quien además hemos compartido la escritura de un libro sobre Peñalillo, que es Alejandra Giuliani, es una académica de primera, doctora en historia, que está en la carrera y está en la cátedra con Horacio. Y Horacio le facilitó la posibilidad de investigar en la Cámara del Libro para hacer ese excelente libro que hizo, que es su tesis de doctorado además. Es decir, que la carrera también produjo eso. Aún así, yo creo que en estos espacios lo mejor que uno puede hacer es dar la pelea de esta manera. ¿Cómo es? Celebrando los 30 años, en la Feria del Libro, en las jornadas profesionales, y diciendo acá estamos presentes. Acá somos un sector que, lo digo repitiendo una cosa que nos pasó en el CBC y retomando las palabras de Jorge Balán, que era uno de los titulares de Sociedad y Estado, el día que lo hicimos, allá por el año 87-88. Éramos definitivamente los marginales de la Universidad de Buenos Aires, el CBC. Ustedes se acordarán lo más grande, lo más chico. Tal vez no lo que se discutía la existencia del CBC. Si era necesario, si no era necesario, si un médico necesitaba saber sociedad y Estado, etcétera, etcétera. Siento una marginalidad total dentro de la UBA. Decidimos hacer en la Facultad Social unas jornadas de todo un fin de semana para presentar trabajos de investigación, etcétera. Es decir, uno se tiene que salir del lugar de la marginalidad. Y uno se sale del lugar de la marginalidad cuando dice presente y hace estas cosas. Yo creo que hay mucha gente trabajando en el sector, no tengo un relevamiento de eso, pero me ha pasado lo que dice Horacio, de juntarme con muchas personas y haber tenido colaboración en trabajos editoriales de mucha gente en la carrera. Así que, no sé si... Mabel decía una cosa también muy cierta, que es muy importante. La inserción es un aspecto y es importante que los alumnos puedan tener una expectativa laboral al final de su carrera. Pero Mabel me decía siempre, cuando yo le solía cuestionar alguna de estas cosas, que una universidad no tiene la obligación de conseguir empleo, una universidad tiene que conseguir condiciones de empleabilidad. Es decir, yo no sé si todos los médicos trabajan en algún lugar. Lo que es seguro que hay una facultad de medicina de primerísimo nivel que enseña a ser médico en la Argentina. Y entonces, eso es muy importante. Buenísimo. Como vieron, es un aplauso tras el otro. Les voy a contar una pequeña anécdota. En esta mesa hay 3 directores de la carrera, Sagastizábal y Juan Carponi. Ninguno de los 2 cumplió su mandato. Yo fui a Rodríguez Sá. No, es otra anécdota hermosa. Cuando Sagastizábal asume como director, convoca a todos los profesores y hace una hermosísima, tengo un hermosísimo recuerdo con empanadas en la facultad. A pesar de eso, probablemente porque su experiencia empresarial, su experiencia de cómo se conduce una organización, no soportó lo difícil, creo, lo complejo que era la carrera de edición. Creo que
la hemos estabilizado de alguna manera. Así que bueno, estoy inmensamente contento. Alguien me dijo muy interesante. Lo tuyo. No, que yo decía, gracias. Totalmente. Es muy difícil. Bueno, lo que estaban mostrando esta tensión entre un modo de hacer de la Facultad de Filosofía y Letras, la militancia, el centro de estudiantes y un modo de formar profesionales para la industria del libro, la industria editorial. Les agradezco muchísimo. Yo tomo la palabra de Mauro y no le voy a escapar al tema con que yo cuando, en esa época que estamos tratando, yo era estudiante, era representante estudiantil, o sea, lo viví tal cual, viví eso. La época de la dirección de Leandro Sagastizabal fue sin duda la época de ahora de la carrera. En relativamente poco tiempo fue, o sea, no, pero sí un montón de convenios, estos intercambios, estaba bien fuerte la industria, pero bien fuerte, hay un montón de convenios, de acercamientos y demás, y al mismo tiempo con un terrible académico, o sea, con mucho peso, con mucho galardón, con mucho tinta escrita. Fue una época dorada, sin duda. Yo me quedé bastante enojado con las cosas que no se pudieron hacer en ese momento. Vinieron épocas posteriores y demás, y hace poquito, yo siempre, todas las veces que hablo, digo, no, el mejor director de la carrera fue Leandro, el mejor fue Leandro, siempre lo dije, y hace poco dije, ¿sabes qué? Ya no. ¿Por qué? Porque Mauro lo superó, o por lo menos tuvo más tiempo con un doble mandato, como para profundizar algunos cambios. Estos últimos 2 años que pasaron fueron terribles, fueron 2 años de pandemia que nos pasaron por encima en lo personal y a la industria también. Que la carrera se haya mantenido más o menos estable, con un rumbo fijo, con la gestión de Mauro y de Néstor, conjuntas. Y obviamente es una dupla, es un buen equipo, que no siempre se da. Nosotros los directores se llevan bien con los secretarios académicos. Entonces, que esas cosas estén pasando, que esas cosas las tomemos y que bajo su dirección hoy funcione esta jornada que está acá y que estén los ex directores, que estén los ex profesores, marca una línea de política cultural, marca un montón de cosas. De esta jornada nos estamos yendo, yo me anoté un montón de cosas que hay que tomar. La cuestión de género, inserción, profesionalización. Hubo una mesa, hoy te la podés tener, que estuvo buenísima, una mesa sobre investigaciones académicas de la carrera de edición. Hay muchos de los presentes, que están haciendo sus tesis de maestría, sus tesis doctorales sobre la industria editorial, incluso sobre la carrera de edición. Entonces, la carrera está creciendo. Ya empezamos a ver profesores titulares de cátedra, digamos, que ya no son abogados, contadores y demás, sino que son editores. Empieza a haber gente con posgrados que vienen de la carrera de edición. Y muchas de estas cosas, yo, digamos, se los agradezco a ustedes como mis profesores, mis mentores y demás, pero también de los que hicieron las veces que ustedes tuvieron que intervenir en la política académica de la universidad. Es un estilo. ¿Genera resistencia? Sí, genera un montón de resistencia. Va a haber un montón de gente que no le guste nada, pero nada de lo que estoy diciendo. Nada. Pero, fuck it, la resistencia. O sea, vamos. Sí. No, eso, básicamente es retomar que estas cosas no queden vacías, ¿sí? Que no queden vacías, que no queden como una reflexión entre tantos que pasan, sino que el año que viene volvamos a ver algún evento, volvamos a organizar algún evento parecido a este, pero volvamos a hacer más cosas, más actividades con la Cámara, más actividades con la Fundación, más actividades académicas para posicionarnos nosotros como académicos. O sea, tenemos que hacer más publicaciones, tenemos que escribir más, mejorar, pero no solamente los que nos toca estar en el lugar de docencia, sino también todos, porque hay, no sé, monografías, tesinas de estudiantes de la carrera de edición. Esto lo hacemos entre todos, es salir de acá y hacer fuerza en conjunto, y no solamente de la carrera contra todos los demás, sino en conjunto, como decíamos hoy en la mesa de graduados, que también la industria, que también todos los que estamos acá afuera se profesionalicen, y mejor que crezca, porque es una industria que no la tiene fácil, es muy difícil ser editor. Hay muchas cosas en contra, tenemos mucho en contra. Otras industrias que nos ponen encima, a veces estados, el modo de hacerlo es siendo más hábiles. De los mejores modos es estudiando, siendo mejores profesionales, mejores editores. Por eso celebro estas cosas que están pasando. ¿Sí? Ahí me fui con bajada de línea, perdón. ¿Sí?
Sí, retomo lo final solo para una cosita, porque creo que no hay que pensar solo que esto habla de la carrera, esto habla también del sector, y lo digo a propósito que está acá alguien que le dedicó muchos años su vida a la institucionalización del sector como es Hugo Levin. ¿Cuál es el camino de profesionalización de una actividad en el mundo del conocimiento y eso? Lo primero, y las editoriales nacieron allá por fin del siglo XIX, y se modernizaron, fueron editoriales como tal a partir del siglo XX, es decir, tiene una larga trayectoria. ¿Cuál es el primer rasgo de profesionalización? El asociacionismo. Por algo se crea en 1938 una sociedad de editores que en el 1941 con personalidad jurídica va a ser la Cámara Argentina del Libro. ¿Cuál es un segundo plazo cuando se logra conectar eso con el público? Por eso no es casual que la primera feria del libro, ahora que estamos en una feria del libro, sea en el 1943 organizada por la Cámara Argentina del Libro, con 1 millón de personas que pasan por ahí. Pero ¿cuál es un paso esencial para hablar de la madurez de un sector y de las posibilidades futuras de un sector? La creación de un espacio de estudio, la creación de una carrera específica. La medicina empezó siendo informal hasta que tuvo una facultad de medicina. El derecho se inició de una manera, tuvo una facultad de derecho. Tener una carrera de edición además habla del sector. Y una etapa más superadora aún es cuando además ese sector debate esto que estamos haciendo hoy. O sea que, como bien dice Pablo, en el marco de una feria, eso es para tener esperanza en la industria editorial argentina. Vieron que estamos a punto, cada vez que habla de aplaudimos a una feria. Estamos excedidos en tiempo, ya tenemos que terminar la sala, pero yo les agradezco su presencia, y no solamente hoy, su presencia en estos últimos 30 años. La carrera de edición no sería lo que es sin el gigantesco aporte de ustedes, gigantesco. La verdad que me toca a mí decirlo, pero sí que hablo en nombre de todos los presentes y de un montón de gente acá. Así que muchísimas gracias. Ahora se viene el break, invitamos a todos, a la totalidad, a que vengan afuera, vamos afuera, nos organizamos y hacemos una foto gigante todos juntos.